El 2 de enero de 1492, un hombre abandonó sus estancias y cruzó el patio de la Alhambra. Descendió las escaleras, cruzó la puerta principal, con el corazón roto, entregó las llaves de Granada a Isabel de Castilla. Ese hombre, destrozado, era Boabdil, el último rey moro de la península ibérica. Y con aquel simple gesto terminó algo que había durado 800 años. 800. La inmensa brecha de tiempo que separa nuestra vida en el siglo XXI de la época de Carlomagno. Acompáñame a revivir la última gran batalla de la Reconquista, la trágica toma de Granada, la epopeya más inmensa de nuestra historia, y el instante preciso en el que nació el mundo moderno, exactamente tal y como lo vivimos. Pero antes de relatarte cómo se desmoronó, necesito que comprendas algo doloroso que casi nadie sabe. Lo que aprendimos de niños sobre la Reconquista es una versión tan fría y simplificada que, tristemente, resulta una mentira histórica absoluta. Jamás fue una guerra religiosa constante de 800 sangrientos años, tampoco fue una cruzada impecable heredada de rey en rey persiguiendo un solo fin. Resultó ser algo muchísimo más extraño, profundamente humano y maravillosamente caótico. Vivimos siglos enteros en los que cristianos y musulmanes compartieron su aliento en las mismas calles, mezclando sus brillantes poetas, sabios médicos, matemáticos y ruidosos mercados. Aún me estremece pensar que el califato de Córdoba iluminaba Europa entera, mientras el resto del viejo continente agonizaba en la más absoluta oscuridad. Hubo monarcas castellanos que escribían poesía en árabe, y admirables emires granadinos cerrando alianzas y pactos comerciales con Aragón. Aquella dolorosa caída de Granada no supuso el cierre limpio de una vieja disputa entre dos bandos eternamente divididos y reñidos. Se trató de un juego político retorcido, lleno de traiciones. Y precisamente por eso, resulta absolutamente fascinante. Tú y yo debemos entender que este drama histórico marca directamente el mundo que habitamos hoy. Con sus estrictas fronteras trazadas, la creación de los estados modernos, esta economía globalizada, nuestra fe ciega en avanzar, e incluso cómo escribimos nuestro propio idioma castellano, todo nace de una dolorosa raíz anclada en aquella mañana del 2 de enero de 1492, porque justo entonces, la reina Isabel costeó 3 naves que desgarraron y rehicieron nuestro mapa planetario para siempre. Perder Granada y descubrir América sucedieron a la vez. Te juro que no hubo casualidad ninguna, sino una brutal y directa consecuencia. Y hoy por fin vamos a desentrañar este inmenso misterio como nunca. Viajemos juntos a Granada en 1491, rozando el precipicio. El majestuoso reino nazarí se erguía como el último aliento. Bastión de nuestra península ibérica bajo el dominio musulmán, había resistido agónicamente 2 siglos y medio. Un auténtico milagro político asfixiado y atrapado entre Castilla, Aragón y las aguas del Mediterráneo, humillándose al pagar dolorosos tributos, derramando sangre en guerras imposibles y firmando treguas desesperadas. Ciertamente era un territorio diminuto, pero de riqueza incalculable. Sus delicadas sedas acariciaban toda Europa, sus cerámicas, esas joyas teñidas de azul profundo y oro vivo, por las que hoy pagamos fortunas incalculables, eran el capricho más deseado que los arrogantes nobles de Francia e Italia exigían en sus grandes banquetes. Y en el corazón latiente de aquel mundo, dominando la colina sobre el río Darro, se alzaba imponente la Alhambra. He caminado por la Alhambra 1000 veces, y te juro que emana una magia abrumadora que apenas consigo explicarte bien con palabras. Cuando mis pasos cruzan el patio de los Leones, cuando sumerjo mis manos temblorosas en las aguas heladas de sus fuentes, cuando acaricio con la palma el estuco herido de sus muros y percibo cada arabesco bajo mis dedos, siento en las entrañas que acaricio un milagro imposible de existir en la tierra, que una cultura brillante, capaz de crear semejante belleza en el siglo XIV, vivía en un universo superior al resto de Europa. Saber que los aniquilamos como potencia política me duele como una pérdida histórica e irreparable, pero aquel fatídico año, nuestra amada Alhambra sufría como un campo de batalla civil interno, una carnicería que llevaba ya 20 lúgubres años desangrando el corazón del reino. La tragedia tenía nombres muy concretos: el joven Boabdil, su padre Muley Hacén y su temible tío el Zagal, 3 hombres de la misma sangre, consumidos por la ambición, disputándose aquel trono, los 3 tan desesperados que pactarían con los cristianos para destruirse mutuamente. Isabel y Fernando no tuvieron que forzar ni inventar absolutamente nada. Granada ya se desangraba sola por dentro. Los reyes católicos simplemente supieron aprovechar esa herida abierta sin dudarlo. Acompáñame, porque
tú y yo vamos a presenciar la estrategia militar más fría y brillante de nuestra historia, cuando Isabel y Fernando decidieron poner el punto final a la reconquista. No atacaron a ciegas ni de golpe, no lanzaron a sus hombres contra la capital el primer año, ejecutaron un plan escalofriante, decidieron asfixiar al reino entero, aplastando cada muralla, cada ciudad y cada aldea, sin compasión. Durante toda una década llena de sangre y miedo, las tropas castellanas devoraron el reino nazarí paso a paso, bloqueando cualquier ruta de escape. Arrasaron fortalezas y quemaron campos enteros antes de la cosecha. Aquello era pura aniquilación económica. Entendían bien que la capital moriría de hambre sin sus tierras, aislada del norte de África. Y sin un solo puerto en el Mediterráneo, sellaron cada salida con esa calma aterradora que solo muestran quienes saben, sin duda alguna, que la victoria ya es suya. Málaga se hundió ese año. Detengámonos aquí un segundo. Quiero que veas esto, porque te cuenta cómo fue realmente esta masacre. El cerco duró meses agonizantes. Resistieron lo imposible, porque aquellas personas sabían el horror que sufrirían si entregaban las armas. Cuando por fin cedieron, el infierno fue total. Hay textos que cuentan cómo hervían el cuero del calzado para comer, de madres rotas enterrando a sus propios hijos, de calles muertas, donde antes vibraba un mercado. Y luego está el olor, el hedor de un cerco eterno que ningún libro de texto logrará jamás transmitir, ese tufo a infecciones purulentas, a caballos y perros, pudriéndose al sol, a comida llena de gusanos que nadie desecha porque el hambre te obliga a devorar todo. Esa peste se quedó pegada a Málaga durante semanas enteras, y eso mismo le esperaba a Granada si rechazaba rendirse a tiempo. Baza y Almería cayeron años después. El Zagal, tío de Boabdil y el guerrero más letal del sur, se rindió y huyó a África. Cuentan que, al cruzar el mar y pisar la arena, miró hacia atrás despidiéndose, afirmando que prefería reinar allí antes que pudrirse prisionero en Castilla, y así agonizaba el último rastro del reino nazarí a finales de aquel año, una única ciudad asustada, con su Alhambra, sus barrios, su campo verde y 150.000 almas atrapadas tras unos muros de piedra. Llorando sin recibir ayuda del exterior, en ese infierno, Boabdil cargaba con decisiones dolorosas cada madrugada. Piénsalo conmigo, imagina por un instante lo que pasa por tu cabeza cuando lideras una causa muerta. Rendirse cuando la derrota es segura no significa ser un cobarde. De forma extraña, requiere muchísimo coraje, el valor de enfrentar una realidad cruda y tomar la mejor decisión, aunque duela en el alma. Boabdil pudo luchar hasta derramar la última gota, pudo mandar a sus tropas a sangrar en las murallas, transformando la caída en una carnicería eterna. Muchos nobles se lo suplicaban, aún tenían fe ciega en que, si aguantaban, llegarían refuerzos musulmanes cruzando el mar, o que el enorme imperio otomano vendría a rescatarlos en el último suspiro. Rezaban pidiendo un milagro caído del cielo, pero ningún milagro llegó, y Boabdil estaba seguro. Los pactos ocultos empezaron meses antes de rendir las armas. Ocurrían de madrugada. Mensajeros asustados burlaban el cerco ocultos entre las sombras. Disfrazados de simples viajeros, Isabel y Fernando mandaron a Hernando de Zafra y al prestigioso conde de Tendilla, quien luego gobernaría la ciudad. Frente a ellos, los consejeros más leales del sultán nazarí sabían que con cada trazo firmaban el certificado de muerte de su propio mundo, un mundo que había respirado durante siglos. Quiero que te sientes conmigo en esa mesa. Siente el nudo en la garganta al firmar el final absoluto de todo tu universo. Esas lágrimas y negociaciones se plasmaron en las famosas capitulaciones de Granada. Tú y yo vamos a derribar un mito gigantesco hoy mismo. Nos lo repiten a diario, pero la verdad lo cambia absolutamente todo. Piénsalo bien. Entregar Granada no significó echar a los musulmanes a la calle de la noche a la mañana. El acuerdo les juraba a quienes se quedaban que mantendrían intactas sus leyes, su fe profunda y sus preciadas mezquitas, sus propios jueces, su lengua y sus raíces. Nadie les obligaría a bautizarse. Nadie tocaría sus casas y sus líderes locales seguirían gobernando. Hasta los soldados que prefirieran marchar hacia África tenían vía libre para zarpar con toda su familia y todos sus enseres. Me fascina leerlo hoy. Para el siglo XV, era un pacto asombrosamente compasivo con el pueblo derrotado. Todo el horror que vino luego, los pactos rotos, los bautismos forzados y la brutal expulsión de los moriscos décadas después, eso ya pertenece a otra época negra. Fueron otras manos crueles en tiempos muy distintos. Pero aquel 2 de enero de 1492 solo hubo un pacto, ni sangre, ni destierros. Fue un traspaso de llaves. Grábate esto a fuego en la memoria, porque entenderlo transforma toda nuestra visión del pasado. Ven conmigo.
Vamos a pisar juntos las calles de Granada esa misma madrugada del 2 de enero. Apenas rompe el alba y el frío te corta la respiración. En plena Vega granadina, las noches heladas rozan los 0 grados. Sientes esa humedad traicionera del amanecer calándote los huesos como cuchillos de hielo, el viento te trae olor a leña humeante y barro mojado. Respiras la ceniza de las hogueras del campamento cristiano, plantado frente a las inmensas murallas durante meses agónicos. Mientras tanto, en la penumbra de la Alhambra, Boabdil se pone sus galas reales por última vez en su vida. Quienes lo vieron relatan un cortejo muy pobre. Sin el eco de los tambores, faltaba todo el brillo y la grandeza que siempre rodeaba a un gran sultán, solo un silencio roto por las herraduras golpeando las piedras. Bajaban desde su palacio, cruzando una ciudad fantasma, directos hacia las enormes puertas de salida. Al llegar al punto de encuentro, Isabel y Fernando ya esperan montados a caballo, rodeados por toda la arrogancia de su nobleza cortesana. Boabdil desmonta con pesadez. Da unos pasos y se rinde, inclinándose para besar la mano del rey cristiano como muestra de total sumisión, pero Fernando, en un movimiento que aún hoy me intriga, le frena en seco y lo abraza. No sabremos nunca si fue pura compasión o frío teatro político. 5 siglos después sigo dudando. Pero pasó, y en ese instante, las llaves cambiaron de dueño para siempre. Esas mismas llaves que su mano soltó siguen existiendo hoy. Yo mismo las he visto en el Museo de Toledo. Son de hierro macizo. Mucho más pesadas y gigantes de lo que te esperarías, tienen grabada una frase en árabe que se me clava en el pecho al leerla. Es pura poesía bañada en lágrimas. No puedo cambiar ni una coma. Reza así: que Dios haga eterna la gloria del Islam. Descansan frías tras un cristal, tú mismo puedes ir allí. Y cuando nos paramos tú y yo frente a ellas, el pasado golpea de frente, duele en el alma de un modo casi imposible de poner en palabras. Boabdil da la espalda. Atraviesa su amada ciudad por última vez, cruza los arcos de la actual Puerta de la Rendición, ahí da su primer paso hacia la oscuridad del destierro. Primero busca refugio en las escarpadas montañas de las Alpujarras, donde aún le dejaban conservar unas migajas de su reino. Después, cruzó el mar hasta Fez, en el norte africano. Allí se apagó su vida, y allí su sangre vivió por siglos, convirtiéndose en una más de tantas familias andalusíes rotas. Jamás olvidaron el paraíso deslumbrante que una vez les perteneció al otro lado del inmenso estrecho. Dicen los viejos relatos que, en lo alto del sendero, justo donde la silueta de Granada aún acaricia el horizonte, giró el cuello para despedirse de su palacio en ruinas. Se derrumbó entre lágrimas amargas, y entonces su madre le escupió aquella frase tan famosa: llora como mujer, aquello que no supiste defender como hombre. Me duele decirlo, pero esa crueldad es mentira, un invento forjado siglos después por algún escritor, alguien que buscaba exprimir el drama de un final. Honestamente, ya nos partía el corazón sin necesidad de mentiras. Hoy puedes pisar ese mismo lugar. En Granada todavía lo llaman Suspiro del Moro. Está marcado, y contemplar esa llanura inmensa te deja sin aliento. Mira, aunque las famosas palabras de su madre sean leyenda, el nombre de esa colina nos grita toda la verdad. Imagínatelo, mientras Boabdil se aleja derrotado, dentro de la Alhambra se está gestando un giro brutal que reescribirá nuestro destino, porque justo en esa ciudad, en esos mismos días, aguardaba un genovés llamado Cristóbal Colón. Llevaba años dejándose la piel para que alguien financiara su locura. Había suplicado en Portugal y lo rechazaron. Fue a rogar a Castilla y solo le dieron falsas esperanzas. Presentó papeles, tragó saliva esperando, se sentó ante expertos que destrozaron su propuesta, y para ser honesto contigo, esos eruditos tenían razón al concluir que los números de Colón eran un completo desastre. El genovés había calculado rematadamente mal el tamaño del mundo. Si no llega a cruzarse un continente inmenso y misterioso en su camino, sus carabelas habrían cruzado ese vacío hacia el oeste hasta morir de sed. Habrían perecido de hambre perdidos en un océano eterno, sin ver jamás una costa. Pero a veces el destino nos salva la vida con casualidades maravillosas. Y ese bendito accidente fue chocar de frente con un continente que nadie imaginaba que estuviera ahí. Isabel aceptó en enero de 1492, justo tras tomar Granada. Las famosas capitulaciones de Santa Fe, ese pacto histórico, se firmó el 17 de abril. Y agárrate, porque el 12 de octubre de ese mismo año, 1492, 3 naves tocaban tierra en un paraíso caribeño que Europa ignoraba por completo. Piénsalo conmigo, esto no fue una simple coincidencia. Entender esta conexión de fuerzas es la clave absoluta para descubrir cómo se forjan realmente los grandes imperios. La ansiada reconquista fue
Durante 800 larguísimos años, el motor que inyectaba sangre y propósito a nuestros nobles castellanos forjó a fuego una cultura brutal de lucha, de avance implacable hacia el sur. Quienes derramaban su sangre en la frontera sur ganaban tierras, títulos, oro y un honor eterno. Sus hijos heredaron esa espada, sus nietos también. Era la única forma de escalar en la vida para un guerrero que nacía sin castillo ni grandes fortunas, y de golpe, en aquel enero de 1492, todo frenó en seco. Ya no quedaba más mapa que pintar en la península, se acabó. ¿Qué demonios hace un pueblo adicto a la victoria? Cuando se queda sin enemigos cerca, buscar desesperadamente otros horizontes, y apareció Colón ofreciendo un mundo en bandeja. Mira, no te engañe, la reina no era divina para saber lo que iba a pasar. Absolutamente nadie sospechaba que hubiera una gigantesca masa de tierra escondida al cruzar ese océano, pero ella sentía en las tripas que sus ejércitos hambrientos necesitaban una nueva gran misión, ese brillante olfato político, esa frialdad para darle a su gente justo lo que pedía. Fue lo que la empujó a apostarlo todo por un lunático empeñado en alcanzar Asia remando hacia lo desconocido. Te confieso que esto me pone los pelos de punta al repasarlo, porque la verdadera magia de esos días no reside únicamente en la victoria sobre Granada, que ya fue titánica. Reside en el vértigo de lo que siguió, en esa ambición desmedida por seguir caminando, cuando cualquier otro se habría sentado simplemente a emborracharse de éxito tras la reconquista. Tomamos Granada un 2 de enero. Para el 17 de abril, el contrato con Colón estaba sellado. 2 tristes semanas y media. Ese pequeñísimo suspiro separó 800 sangrientos años de pasado del asombroso inicio de lo que pronto se acabaría convirtiendo en la mayor revolución global que la humanidad haya presenciado jamás. Esa velocidad de infarto no nace del azar. Brota de un liderazgo político absolutamente salvaje. Pero acércate. Necesito revelarte algo fascinante sobre el crudo asedio de Granada que los libros de historia suelen callarse. Porque la imagen mental que conservamos de esta victoria nos parece demasiado limpia, de postal, excesivamente teatral. Te juro que la realidad apestaba a sudor. Fue agotadora, cruel y dolorosamente humana. El campamento militar plantado frente a la ciudad llegó a escupir 80.000 almas, 80.000 bocas. Para que te hagas una idea, hablamos de una masa de gente mayor que muchas capitales de hoy, y ese monstruo exigía comer desesperadamente a diario, necesitaba ríos de agua, madera constante para arder y paja para los caballos. Traer hierro para las herrerías que mantenían aquellas armas listas era vital. Incluso hoy, con nuestros ordenadores y cadenas de suministro modernas, estudiar la logística de este histórico asedio me sigue pareciendo un rompecabezas imposible. Sería un desafío brutal. En aquel siglo XV, te aseguro que era algo sin precedentes en toda la historia de nuestra península. Los reyes católicos lo resolvieron inventando lo que tú y yo hoy llamaríamos un aprovisionamiento militar centralizado. Crearon rutas seguras desde Castilla, rotaciones de tropas extenuadas y asombrosos hospitales de campaña con médicos pagados por la corona. Esos primeros hospitales de campaña parecen un detalle menor, pero me ponen los pelos de punta. Suponían una novedad casi absoluta en toda la Europa de entonces. Pensar que un ejército sentía la obligación de sanar a sus heridos me emociona profundamente. Entendieron que un soldado recuperado y listo para luchar valía muchísimo más que un hombre muerto. Hoy nos parece muy obvio. En 1490 nadie lo veía así. Nuestra historia de España lo inventó en este cerco, pero en el otoño de 1491, con la rendición andalusí a punto de caer, pasó algo que me hiela la sangre. Todo el campamento ardió repentinamente. Todavía no sé cómo empezó aquel maldito fuego. Algunos cuentan que fue un simple accidente con una vela en la tienda de Isabel. Otros aseguran que sufrimos un sabotaje cruel de espías granadinos que lograron colarse entre las miles de almas que vivían en el campamento. Lo desgarrador es que, en unas pocas horas, las tiendas, los víveres y gran parte del asentamiento quedaron convertidos en cenizas. Ese humo negro visible desde las murallas nazaríes llenó de una inmensa esperanza a todos los defensores que llevaban meses observando aquel sitio con la triste resignación de quien ya cuenta sus últimos días de vida. Para cualquier otro líder militar de aquella época, aquello habría significado la retirada absoluta, un castigo divino avisando que la reconquista no culminaría ese año, que debían rendirse hasta la primavera, usando el crudo invierno como excusa para levantar el asedio sin que pareciera un fracaso total. Pero Isabel ordenó reconstruirlo en piedra. En meses,
justo donde latía aquel frágil campamento militar improvisado, levantaron una ciudad entera con calles cuadriculadas, iglesias y muros de roca, la bautizaron Santa Fe, y maravillosamente sigue en pie hoy. Si conduces tu coche desde Granada apenas 15 minutos hacia el oeste, te plantarás en la mismísima Santa Fe. Aún puedes sentir esa forma de cuadrícula exacta que trazaron los ingenieros militares Isabel. Todavía me emociona ver algunas puertas originales. Es la única localidad de la historia de España, nacida en plena guerra, que jamás ha sido destruida ni abandonada. Cuando camino por ahí y siento lo que esto significa, la brutal determinación que esconde semejante desafío, me asombra la sangre fría política que hace falta para ordenar. Vamos a levantar una ciudad entera en vez de tiendas, para que todos, hasta los enemigos encerrados tras esas murallas, comprendieran de una vez que nos quedaríamos aquí hasta el final. Te juro que me deja sin palabras. Porque alzar Santa Fe jamás fue una simple decisión práctica, era el mensaje psicológico más arrollador que podían lanzarle a Granada. Significaba gritarle a Boabdil, a sus nobles y a sus 150.000 habitantes que las tropas ya no acampaban, que estaban instalados, que esto ya no era un simple asedio. Eran un nuevo y aterrador vecino permanente que jamás se iría. Y aquí, acompáñame, porque esta historia gira de forma desgarradora. Justo aquí el peso del trágico final cayó sobre la gente humilde de Granada, no sobre los reyes dorados, ni sobre los nobles, sino sobre el pobre alfarero del Albaicín, sobre el cansado comerciante de sedas del Zacatín, sobre aquella familia asustada que sobrevivía en el barrio árabe, asomándose con terror cada maldita mañana por la ventana, para ver ese campamento cristiano, haciéndose de piedra y permanente cada semana. Esa gente inocente no tenía voz ni decidía absolutamente nada. Solo rezaban por saber qué mundo trágico heredarían sus hijos. Esa respuesta cruel tenía un nombre muy claro, y se llamaba las capitulaciones de Granada. Tú y yo ya vimos qué garantizaban, pero necesito que sientas por qué fueron vitales más allá del papel. Tú y yo vamos a revivir esto. Durante 10 años, me emociona cómo los pactos lograron una convivencia pacífica entre musulmanes y gobernantes en Granada. Aún resuena en mi mente aquel muecín llamando al rezo. Veo mezquitas que seguían abiertas, latiendo llenas de vida real. Me fascina ver a los jueces musulmanes resolviendo pacíficamente los problemas vecinales utilizando leyes islámicas. Para mí esto es pragmatismo brillante, no terror. Pero me rompe el alma confesar que lo que destrozó aquel equilibrio hermoso fue la maldita impaciencia. En 1502, 10 amargos años tras aquella rendición, el implacable cardenal Cisneros, enviado a Granada para guiar conversiones voluntarias, decidió que esa paz era lentísima. Siento rabia al ver cómo empezó a presionar sin mostrar ninguna piedad, primero palabras dulces, luego castigos crueles. Siento la desesperación del Albaicín, levantándose en armas violentamente, los aplastaron, y desde ahí me desgarra presenciar esa cruel elección entre exilio o bautismo que comenzó a acelerar un trágico final que aquellos primeros pactos intentaron evitar. Para mí es una historia de consecuencias amargas. Me duele ver cómo los pactos sabios mueren en manos de quienes los aplican. Pero esa es otra herida. Aquel 2 de enero de 1492 me conmueve. Durante horas, 2 civilizaciones cerraron 800 años de sangre, respirando algo de verdadera dignidad. Y mientras sentíamos eso en Granada, el mundo exterior giraba con una fuerza brutal que nosotros, tras esas murallas, jamás hubiéramos imaginado, porque apenas 12 días tras soltar aquellas pesadas llaves nazaríes, Cristóbal Colón zarpó desde Santa Fe. 9 meses después, me estremece pensar que nuestro planeta cambió de forma radical para siempre. Esa España nacida de las cenizas granadinas se convirtió, milagrosamente, en la primera superpotencia global histórica. Ti juro que no exagero en absoluto. Es la cruda realidad de lo acontecido en solo una generación, entre perder Granada en 1492 y morir Fernando en 1516, me vuela la cabeza cómo España pasó de simple reino a dominar aquel primer imperio absoluto, abrazando tierras en cada rincón de nuestro mundo conocido. Jamás habíamos presenciado algo semejante. Roma jamás pisó América ni los mongoles cruzaron mares. Me maravilla que España lograra ambas proezas simultáneamente, y el origen de todo late esa mañana del 2 de enero, en las frías llaves que vi entregar, en la robusta ciudad levantada, justo donde vi arder nuestro antiguo campamento, en soportar la agonía de 10 largos años de cerco, en aquellos diálogos que convirtieron la pura violencia en un relevo de poder que por fin respiraba civilización. La Alhambra sigue intacta. Para mí,
Ese es el detalle histórico que más me estremece el alma. Me alivia saber que no la arrasaron. No profanaron sus patios ni tiraron sus imponentes torres. La cuidaron y abrazaron. De hecho, el imponente palacio de Carlos I, levantado en su corazón, llegó tiempo después, construido ya en el siglo XV. Me fascina ese edificio circular renacentista, naciendo desde las entrañas de un delicado palacio islámico de geometría absolutamente perfecta. Sentir esos dos mundos inmensos chocando en un solo lugar, a escasos 20 metros míos, me gritan muchísimas más verdades sobre aquella España nacida en 1492 que cualquier polvoriento libro. Me conmueve que no arrasaran al vencido, abrazando su belleza, y siento que esa herencia inmensa, repleta de dolorosas espinas, cargada de horribles injusticias posteriores, que me niego rotundamente a silenciar o ignorar, forjó lo que hoy soy. Veo a millones de almas peregrinar a la preciosa Alhambra cada año, es nuestro tesoro dorado. Pero me parte el corazón ver cómo pasean por ahí sin sentir la sangre que pisan. Caminan ciegos sobre el final trágico de 800 años de historia, rozo con mis propios dedos. Esa piedra helada que Boabdil lloró su última noche antes de aquel amargo exilio, piso esos hermosos jardines sintiendo el enorme peso de las firmas que enterraron para siempre nuestra antigua Edad Media y nos lanzaron hacia la era moderna. Tú y yo debemos entender por qué esto me atormenta. Me duele pensar que los gigantes instantes históricos jamás parecen importantes cuando los estamos viviendo en carne propia. Quienes tiritaban en aquella calzada el 2 de enero de 1492 ignoraban protagonizar la leyenda que estudiaríamos 5 siglos después. Aquel amanecer helaba, y puedo jurar que esas llaves pesaban, y que un mundo entero, su vida y la de sus abuelos, moría para siempre aquella misma mañana. La inmensidad duele de cerca, tú y yo lo observamos hoy, desde este siglo XXI, intentando comprender que todo lo que somos, nuestra propia voz al pensar, los apellidos que marcan nuestra sangre, esa música que nos atraviesa, o aquellas palabras como almohada, azúcar, alcohol y aceite, que pronunciamos a diario ignorando su viejo latido árabe. Absolutamente todo nuestro origen nace en esa amarga mañana de enero, en ese frío que calaba, en esas mismas llaves de hierro que, descansando hoy en Toledo, cargan con mucho más dolor del que un simple metal debería ser capaz de soportar. El último suspiro de esta histórica reconquista no fue un simple combate, fue algo muchísimo más desgarrador e íntimo. Significó la agonía de un imperio entero y el doloroso nacimiento del nuestro. Y no ganamos solo con espadas. Vencimos con paciencia infinita, pura ingeniería y una política brillante, levantando una imponente ciudad de piedra viva justo donde otros habrían clavado unas miserables tiendas de campaña. Esta es la memoria secreta que nos ocultaron. Pero, escúchame bien, ahora ya es parte de ti. Respira.